Vamos a suponer que queremos saber la talla promedio al nacer de los niños en Colombia. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos medir todos los niños y luego sumar y sacar un promedio, ¿cierto? Pero este método tendría limitaciones, porque hay niños que no podemos incluir en el estudio, hay niños que nacen en sus hogares y no se pueden medir exactamente en el momento del nacimiento, niños que nacen en zona rural, tampoco podremos acceder a la medición en ese momento, y así se nos perderían muchos datos. Entonces, los intervalos de confianza sirven cuando tomamos una muestra de una población y queremos extrapolar esos resultados a toda la población. ¿Qué es lo correcto? Que tomemos una muestra de la población de esos niños de Colombia, calculemos la media de esa muestra y le agreguemos el margen de error. De esa manera tenemos un intervalo de valores dentro del cual se va a encontrar nuestro valor real. Y esto es lo que se llama un intervalo de confianza. Un valor mínimo, un valor máximo y un punto donde se encuentra nuestro valor real, nuestra medición. Un intervalo muy amplio va a tener una mayor probabilidad de acierto, porque claro, en ese espectro pues va a caer más fácil nuestro valor. Y un intervalo más pequeño nos va a dar una estimación más precisa, pero aumentará el error. Por ejemplo, si yo digo que el peso promedio de los niños en Colombia está entre 1000 gramos y 5000 gramos, pues ese es un intervalo muy amplio. Va a tener una mayor probabilidad de acierto porque probablemente el promedio va a estar entre 1000 y 4000 gramos al momento del nacer, pero eso no nos dice nada porque pues es un rango muy amplio, ¿cierto? Sin embargo, si el intervalo es más pequeño, la estimación va a ser más precisa. Si yo les digo a ustedes que el peso promedio de los niños al nacer en Colombia está entre 2.945 y 3.150, esa estimación es más precisa, pero va a aumentar el error, pues porque muchos niños van a caer por fuera de esos límites. Esta es una gráfica que muestra otra forma de interpretar los intervalos de confianza, especialmente cuando hablamos de riesgo. Cuando hablamos de riesgo, el valor central es el 1. ¿Por qué? Porque si usted tiene un riesgo de 1, quiere decir que no tiene riesgo de presentar determinada enfermedad. Pero a medida que aumenta ese valor, es lo que consideramos como factor de riesgo. Y por eso decimos que una persona tiene 2 o 3 veces más riesgo de desarrollar determinada enfermedad si se expone a determinado factor. Es el caso, por ejemplo, de los fumadores, para quienes decimos que tienen 3 o 4 veces más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que aquellas personas que no fuman. Cuando decimos eso es porque estamos ubicando a esas personas en este rango o en este valor, y el análisis que se hizo nos dio un valor numérico por encima de 1. Cuando hablamos de riesgo y el intervalo de confianza nos da atravesando el valor de 1, no es posible concluir si hay asociación. Es decir, cuando el valor nos da entre 0.5 o 0.7 y 1.2, vemos que está atravesando el valor de 1 y no podemos concluir nada. ¿Por qué? Porque todo lo que esté a este lado es un factor protector. Todo lo que está a este lado es un factor de riesgo. Por lo tanto, la misma exposición no puede comportarse como factor protector y factor de riesgo en el mismo grupo de individuos. Entonces, cuando estén analizando riesgos y observen el intervalo de confianza, lo primero que deben mirar es si atraviesa el 1. Si ese valor atraviesa el 1, ese riesgo no es concluyente. Y si ese riesgo está completamente a la izquierda del 1, no hablamos de un factor de riesgo, sino de un factor protector. De acá salen los resultados, por ejemplo, cuando hablamos de factores protectores. Entonces, utilizar bloqueador solar todos los días es considerado un factor protector para el cáncer de piel. Pero si en ese mismo estudio nos dicen que el intervalo de confianza del bloqueador solar está entre 0.8 y 1.3, pues decimos que no se puede concluir nada. Es importante aclarar
que el valor mínimo es 0, pero el valor máximo tiende al infinito, porque hay estudios que han mostrado asociación para factores de riesgo y desenlaces mórbidos hasta 40 o 50 veces más. Observemos eso en esta tabla del mismo estudio, donde pretendían observar si ser de población indígena, si la población indígena tenía mayor factor de riesgo para dar a luz niños con bajo peso al nacer. Las variables que se analizaron fueron controles prenatales, menos de 4 controles o 4 o más, edad materna, lo que ya les mencionaba, el estado civil, si tenía pareja o no tenía pareja, la residencia habitual, si vivían en la cabecera municipal, el centro poblado o en zona rural dispersa, y la gestación, si se era pretérmino o se era a término. Entonces, cuando se analizaron los riesgos, recuerden que les mencionaba que si el riesgo cruzaba el valor de 1, no se consideraba un riesgo importante. Entonces, en este estudio se observó que cuando se tenían menos de 4 controles prenatales, había un riesgo 2.1 veces en comparación cuando se tenían 4 o más controles prenatales. Es decir, que el riesgo de estas madres que van a menos de 4 controles prenatales de tener un hijo con bajo peso al nacer es 2 veces el riesgo cuando se compara con las madres que van a 4 o más controles prenatales. Y cuando observamos el valor de P de este riesgo relativo, que no cruza el valor de 1, porque el valor mínimo es 1.3, que es mayor que 1, y el valor máximo es 3.6, observamos que ese valor de P es menor de 0.05. Miren que esto se corresponde con este intervalo de confianza que no está cruzando el valor de 1. Y si miran también, el punto medio entre 1.3 y 3.6 es 2.1. Es decir, que cuando se hizo el análisis de este riesgo relativo para los controles prenatales en esta población, el punto medio es 2.1, pero el margen de error, digámoslo así, está entre 1.3 y 3.6. Esto nos sirve para tomar decisiones clínicas, porque ustedes van a saber que cuando están atendiendo un parto y esa madre fue únicamente a 2 o 3 controles, ustedes van a recordar que hay un estudio en Colombia que mostró que esas madres tenían 2 veces el riesgo de dar a luz a un hijo con bajo peso al nacer. Y cuando ustedes leyeron ese artículo, o al menos observaron esta tabla, encontraron que el riesgo relativo era de 2.1 con un valor de P con significancia estadística menor de 0.05. Miren, por ejemplo, para tiempo de gestación. Claro, uno sospecha que si la gestación es pretérmino, pues esos niños van a nacer de bajo peso al nacer. Es decir, si un niño nace de 26 semanas, considerado pretérmino extremo, pues es más probable que nazca de menor peso que un niño a término. Pues se hizo el análisis estadístico y efectivamente mostró que los recién nacidos pretérmino tenían un riesgo relativo 12 veces mayor cuando se comparaba con los recién nacidos a término. Miren que el intervalo de confianza no atraviesa el valor del 1 y por lo tanto la P tiene una significancia estadística porque es menor a 0.05. Pero miremos, por ejemplo, este ejemplo donde hablamos de la edad materna. Acá podemos encontrar que el riesgo relativo para las mujeres mayores es de 1, pero observen que atraviesa el valor. Es decir, el valor mínimo es de 0.50 y el valor máximo es de 2.23. Cuando analizamos el valor de P, vemos que es una P no estadísticamente significativa porque es mayor de 0.05. Lo mismo sucede con este ejemplo, Y quiero hacer énfasis en esta variable, estado civil. Según si se trataba que tuvieran pareja o no tuvieran pareja, se hizo el análisis estadístico y se encontró que las mujeres que no tenían pareja, que tener pareja generaba un factor protector de 0.44. Es decir, que las mujeres que tenían un compañero, pues eso se considera un factor de riesgo, un factor protector para que su hijo no tuviera bajo peso al nacer.
Este riesgo relativo dio de 0.44 y el intervalo de confianza dio de 0.19 a 1. No atraviesa el valor de 1, pero lo toca. Y ustedes pueden decir que no es concluyente entonces saber si tener pareja o no tener pareja es un factor protector para tener un hijo con bajo peso al nacer. Esto se ve reflejado también en el valor de P, donde si observan el intervalo de confianza, toca el valor de 1. No lo atraviesa, pero llega justo al 1. Y miren que el valor de P es de 0.056. Para este caso, el investigador decidió incluir esta variable como significativa, aunque el valor de P fuera ligeramente superior al 0.05, porque dijimos que era significantemente estadístico cuando era menor o igual a 0.05 y acá es ligeramente superior, 0.056. Pero el investigador, por el conocimiento que tiene del fenómeno, decide incluir esta variable como significativa en los resultados de su estudio para discusión. ¿Basado en qué? Basado en el conocimiento que tiene del tema y basado en lo que les mencionaba de que hoy en día se busca redefinir la significancia estadística precisamente para que este tipo de resultados no sean excluidos de la discusión o de las consideraciones del estudio.